Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Se cumplen 100 años de la creación de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Para hablar acerca de este y otros temas, nos acompañan en la noche de hoy el doctor Héctor Sapiraín, director de la Sala de Abogados del PIT-CNT, y Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, como ya dijimos en la presentación, y saludo ahora formalmente a mis invitados. Gracias, Milton, gracias, doctor, por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, tenemos muchos temas para conversar con ustedes. Les propongo comenzar hablando de la Organización Internacional del Trabajo, de aquel 1919 a este 2019, estos 100 años de la OIT. Mucha agua ha corrido bajo el puente, como se suele decir habitualmente. ¿Qué visión tiene el trabajo de la OIT? Yo creo que hay un autor francés que señala que si la humanidad debe vanagloriarse de algo, una de las cosas que debe vanagloriarse justamente es la creación de la OIT. La creación de la OIT fue la confluencia de algunas ideas que siguen estando vigentes hoy. Uh-huh. Es decir, la necesidad de la protección al trabajo y a los trabajadores no es un tema meramente nacional, sino un tema que involucra a todos los estados. Esa fue una de las razones. Uh-huh. Esa idea estaba presente en el movimiento sindical, en la doctrina, en muchos operadores. Pero además de eso también estaba presente el otro elemento que a veces se olvida, es que la existencia de normas pudieran ser un estándar mínimo aplicable uh-huh. A nivel internacional, también tenía a evitar la competencia desleal o el dumping social. Uh-huh. Entonces, eso creo que fueron dos motivos centrales por el cual se crea la OIT. A ello hay que sumarle otros aspectos, como ser por qué nace en ese momento. Sí, en el contexto histórico. En ese contexto histórico, porque hay toda una historia atrás. Uh-huh. Es decir, indudablemente la idea de crear una legislación internacional o la idea de crear un órgano con carácter legislativo viene de una larga discusión y de varios intentos, entre ellos la creación de la Oficina de Trabajo allá por principios de siglo, que tuvo un funcionamiento. Uh-huh. Funcionó hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, y esa oficina que estaba en Basilea, en Suiza, y que además creó los primeros convenios de aquel momento, fue una primera experiencia. Pero también acá hay algunos cambios. Primero, la idea que está en el preámbulo, luego de la debacle de esa guerra uh-huh. Atroz, en todos los sentidos, es la idea de que no puede haber paz si no hay justicia social. Y solo hay justicia social si los trabajadores tienen determinadas condiciones de dignidad en cuanto a salario, condiciones uh-huh. de trabajo, las libertades sindicales que forman parte. Entonces, esa es una idea central. Hay otro tema que también va a influenciar en ese momento, es la importancia que se le va a dar a la fuerza de trabajo. No era que no se le hubiese dado importancia, pero indudablemente el esfuerzo de esa guerra, la primera guerra tecnológica de carácter mundial que se desarrolla, va a poner en el tapete la necesidad o la importancia que en el mundo del trabajo tenían los trabajadores. Y otro aspecto que también está allí, y fundamentalmente el temor a la revolución social. No se olvide que en el 17-18 claro. se va a producir la Revolución Rusa, uh-huh. Primero la de febrero, después la de octubre-noviembre, y la idea de la construcción de un nuevo sistema, que llevaría al socialismo, al comunismo, y eso indudablemente va a influir en las ideas. Pero yo creo que toda esa multiplicidad de causas fue la que va a determinar el surgimiento de la OIT en ese momento. Uh-huh. ¿Milton? Sí, sin duda, Héctor, fue muy claro. Yo creo que tiene mucho que ver el contexto histórico. Uh-huh. Se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial,
se venía de todas las luchas obreras del siglo anterior por la ley de 8 horas, los mártires de Chicago. En el 17-18 se da la revolución bolchevique. Eso va generando que los países occidentales dicen, bueno, tengo que encontrar algunos mecanismos que regule el trabajo. Hay que acordarse que dan jornadas extenuantes de 12, 14 horas, precarización de las relaciones laborales, ¿sí? Intentar generar un nuevo orden donde el trabajo comenzaba a masificarse también, es decir, ya estábamos entrando en el desarrollo industrial y en el capitalismo, es decir, veníamos del feudalismo anteriormente, entonces se genera todo un clima ahí que había que los países occidentales y las burguesías nacionales de generar un ámbito, y sin duda en 100 años ha jugado un papel fundamental, histórico. Yo siempre pongo la vida, el ejemplo de muchos dirigentes sindicales, incluso uruguayos, le deben la vida en épocas muy duras. Hay que hablar de los colombianos, por ejemplo, pero de los uruguayos, que en la dictadura los dirigentes sindicales, si no hubiera sido muchas veces por el llamado de algún miembro de la OIT, de algún secretario general, hoy no estaría vivo o no hubiera vivido en esa época. Entonces, para los trabajadores, la OIT es un bastión que tenemos que defender en un momento actual que es muy distinto a aquel, claro, y que efectivamente tenemos retrocesos, pero bueno, bienvenido estos 100 años y los eventos que van a haber en Ginebra el mes que viene, para ver si podemos reafirmar la OIT como el foro mundial, como las Naciones Unidas del Trabajo. Claro. Y bueno, si eso lo pudiéramos seguir fomentando y ampliándolo, sería bárbaro. Y 20 años después de la creación, la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la Guerra Fría, y hasta llegar a nuestros días, donde quizás algunos también cuestionen el hecho de que hay un organismo como la OIT, pero el trabajo infantil sigue existiendo a nivel mundial, y hay precarización del empleo, y hay nuevas fórmulas de trabajo que distan mucho de los empleos tradicionales, llamados emprendedores, o como ustedes le quieran decir, a ciertas digamos normas un tanto precarias del trabajo actual. ¿Eso significa un enlentecimiento de lo que ha sido históricamente la función de la OIT? Yo creo que la OIT, a grandes rasgos, uno podría decir, tuvo 3 grandes etapas. Dicho de forma sí. muy... Hay una primera etapa, que es esa etapa de surgimiento, una cierta consolidación, que se van a generar muchos convenios importantes, como por ejemplo el de la limitación de la jornada, que sigue vigente, protección frente a los accidentes de trabajo y otros aspectos. Hasta, yo diría, esa segunda gran tragedia del siglo XX, que es la llamada Segunda Guerra Mundial. Hasta allí la OIT cumplió una función, generando normas. Y después va a haber una segunda etapa, que yo diría que es una etapa que va desde el 44 hasta fines de la década del 70, 80. Es la etapa, yo diría, de apogeo de la OIT. Y que arranca con un documento que es fundamental, que sigue siendo fundamental, que es la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia, que surge de la conferencia. Durante la guerra se hacen 2 conferencias, una en el año 41 en Nueva York y la otra se hace en Filadelfia. Precisamente la Declaración de Filadelfia, que actualmente forma parte de la Constitución de la OIT, así como la Constitución de la OIT tiene un preámbulo, la parte organizativa, tiene un anexo que es la Declaración de Filadelfia. Allí se consolida una visión, una concepción de democracia social. Va más allá de los derechos laborales, sino que va hacia una concepción de la democracia social. Allí se reconocen los derechos colectivos. Es decir, cuando hoy hablamos de derechos humanos, no son solamente los derechos individuales, son los derechos colectivos. Los derechos que tienen los colectivos, por decir así, a una mejor vida, los derechos socioeconómicos, los derechos a la seguridad social, a la vivienda, a la educación.
La Declaración de Filadelfia es esencial por el momento que se produce y que va a servir de catapulta a la elaboración posterior. Y fundamentalmente va a ser un antecedente muy importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Y otro aspecto que también debemos rescatar, entre las cosas que dice esa declaración, es que el trabajo no es una mercancía. Es decir, el trabajo no es un bien de mercado, que se rige por otras condicionantes. Cosa que a veces uno dice, bueno, como dice un amigo economista, una cosa es el decir, otra cosa es el ser, ¿no? Algo así, a veces criticaba eso. Pero allí está dicho, un principio esencial: el trabajo no es una mercancía, no es venta y cosas. Pero además, esa declaración va a servir de antecedente de dos convenios que son centrales, esenciales. El convenio 87 sobre protección de la libertad sindical es el estatuto, yo diría, si uno puede decir, de un texto jurídico perfecto. Bueno, hasta este momento es el texto más perfecto en cuanto a la libertad sindical, en la forma amplia que reconoce los derechos de libertad sindical. Y el otro es el convenio 98 sobre negociación colectiva y protección de la actividad sindical. Esos dos convenios yo diría que son los pilares. Van a haber otros convenios, van a haber el convenio 154 sobre negociación colectiva, 151 sobre derechos sindicales de funcionarios públicos, protección del salario, etcétera, etcétera. Pero esa etapa yo diría que es la más fermental, claro. Es la de mayor creación normativa y de mayor avance en términos en términos jurídicos y en términos de reconocimiento de la dignidad de los trabajadores, como la parte más débil. Después del 70 para acá, con el advenimiento de lo que comúnmente se denomina el pensamiento o las corrientes neoliberales, ha ido deteriorando los aspectos, ¿no? Tal vez eso después podamos avanzar y ver en qué consistió eso. Exactamente. Y me quedé pensando también lo que decía el doctor con respecto a esto, porque la OIT está integrada por trabajadores, por empresarios y por estados también. Y allí el papel de los estados y de muchos gobiernos que han mirado como para otro lado últimamente con respecto a las actuaciones de la OIT. ¿Que son vinculantes, doctor? Los convenios, sí. Si son ratificados, son vinculantes. Exacto. Pero también, a partir de la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales del año 98, hay ciertos convenios que, más allá de que se ratifique, obligan a los estados. Esos son los que se llaman convenios fundamentales, que son los de libertad sindical, prohibición de trabajo forzoso, prohibición de trabajo infantil y los convenios referidos a la igualdad y no discriminación. Te preguntaba esto, Milton, para hablar un poco de lo que ha sido, digamos, el relacionamiento del Estado uruguayo con la OIT. Yo siempre digo, si habrá sido de tanto impacto en el Uruguay el nacimiento de la OIT, la declaración de Filadelfia, un montón de cosas, que Uruguay es el único país en la región, y yo diría en gran parte del mundo, que instala su sistema de negociación colectiva sobre la base e imagen y semejanza de la OIT. Es decir, crea los consejos de salario tripartitos. Es más, la conformación del consejo de salario en Uruguay es el mismo conformación desde el punto de vista proporcional, claro, de los que están en la OIT. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a la Argentina, la OIT muy, pero las negociaciones colectivas en Argentina no están regladas por la OIT. Si voy al Brasil tampoco, si voy a Colombia, a México, a veces, incluso los países europeos, Alemania. Si Uruguay le gustó tanto, le impactó tanto que hace inmediatamente su negociación como imagen y semejanza. Y eso tuvo un factor fundamental. Si se creó eso, después las organizaciones que iban a ir ahí se fueron moldeando en función de esa realidad. Por ejemplo, los patrones comenzaron a organizarse por sectores, cámaras sectoriales. ¿Por qué? Porque tenían los consejos de salario. Los trabajadores, ¿cómo empezamos a organizarnos? Por sectores. Entonces los sindicatos en Uruguay, vas a ver, construcción, claro, tal, dependiendo de la rama de actividad. Entonces, eso de la OIT, lo de Filadelfia, ha tenido un impacto
en la vida del país hasta el día de hoy en forma trascendente. Eso no significa que todo lo de la OIT se pueda o decir que es perfecto. Es decir, salvando la distancia como las Naciones Unidas. Yo veo las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, pero no se evitan las guerras, no se evitan las invasiones. Es decir, organismos internacionales que son importantes tenerlos, pero no pensar que esos organismos internacionales van. Y la OIT hoy, en los temas del trabajo, el ordenamiento del trabajo, ha ido perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales en los últimos 20 años, 25 años, se han ido deteriorando hacia el sector, es decir, donde la libertad de empresa, los modelos de libertad de empresa y de mercado, fueron llevando a que ya el trabajo no sea, como decía Sapirán, algo importante, ya el trabajo pasa a ser una mercancía más, o la concesión de que es una mercancía más en cada uno de esos procesos que hay en cada uno de los países. Entonces, al punto, por ejemplo, que el último convenio que la OIT firmó, creo que es el 2011, es decir, de trabajadores domésticos. Sí, hace 9, estamos en el 19, fíjate, 2011, hace 8 años que la OIT no saca un convenio internacional. Cuando si yo agarro las etapas que decía Sapirán, es decir, entonces estamos en un momento difícil, al punto tal que bueno, que estamos en situaciones contradictorias. Yo me acuerdo que Uruguay ahora está posiblemente observado por la OIT, sí, por la negociación colectiva. Y a mí, cuando se cumplieron los 60 años del convenio 98, que fue hace aproximadamente, fue en el 2008, a mí, yo participé como moderator en todo lo que fueron los debates de la ley de negociación colectiva en Uruguay, y me llevan invitado a un evento internacional que hacía con 160 países la OIT para conmemorar los 60 años de la negociación colectiva, y el único ejemplo que iba a exponer era Uruguay con la propuesta de Uruguay. Y que era una propuesta de avanzada. Eso fue, y ahora esa misma OIT que nos homenajeó y fuimos los únicos, fíjate que en una reunión de 160 países que Uruguay hable, sí, sí. Y ahora vamos a ir, y en vez de homenajearnos, vamos a ir al banquillo de Alba Acusado por la misma ley que nos homenajearon en el 2018. Les propongo hacer una pausa, luego de la misma vamos a hablar de esa lista gris, negra, depende cómo se le llame, y vamos a hablar además de una suerte de inyección que se ha dado en los últimos tiempos vinculados a un informe de una comisión global con respecto al mundo del trabajo. Y por supuesto estaremos dejando para el final, porque siempre lo hacemos aquí en Encuentro Central, un espacio para hablar acerca del avance de las nuevas tecnologías, del empleo del futuro de nuestros empleos. Ya venimos. Seguimos en Encuentro Central escuchando muy atentamente a nuestros invitados del día de hoy, y uno podría preguntar en qué se parecen algunos países de América Central, de Asia, vinculados a la precarización laboral, el mismo Brasil con una furibunda desregulación laboral con nuestro país. Y uno podría pensar que nada, sin embargo parece que estaríamos juntos en una suerte de lista negra en la Organización Internacional del Trabajo. En un momento además muy especial, ¿no? Cuando se cumple o habrá de cumplirse su centenario. Sí, es un caso, quizás producto a veces de algunas cámaras empresariales que tenemos en Uruguay muy reacia a cualquier ámbito de negociación colectiva, a cualquier ámbito de consejo de salario. Más allá que si yo analizo, por ejemplo, la última ronda, más del 90%, en 200 y pico de convenios fueron por acuerdo, entonces uno puede decir que los empresarios también lo firmaron, pero bueno, las cúpulas empresariales, como en esta semana, se largan una serie de propuestas que es como que el país pasa por la suerte de los empresarios, y que si a los empresarios les va bien, ya al país le va a ir mejor, y eso no resiste mucha información. Bueno, hace unos años las cámaras empresariales de comercio e industria hacen una denuncia de la OIT, la hacen por algunas cosas,
después terminan siendo otras, y terminaba ahora en un paquete de sanciones o de intento de sanciones sobre la forma de la negociación colectiva. Después entreveran con las ocupaciones y saltan a la huelga, es decir, sin un planteo más o menos serio, incluso sin la búsqueda de acuerdo. Acá el gobierno en un momento le planteó algunas propuestas y las rechazaron, a intentar, bueno, de todas las maneras medrar a Uruguay la imagen pública. Esto le afecta al Uruguay porque puede afectar a un inversor, puede afectar esa imagen del país, más allá que estar en una lista negra de estas características, tampoco se le va la vida a nadie. Es decir, yo por ejemplo siempre digo, hay países, Colombia, Brasil, esos por ejemplo están en la lista, y tú no vas a ver ningún diario, ningún informativo que en esos países estén hablando la gravedad que significa estar en una lista negra. Acá, como estamos también en un año de campaña electoral, todo el mundo habla que estar en esa lista, que un poco más que si Uruguay no sale de ahí, nos van a invadir. Ni una cosa ni la otra. Yo no quiero estar en la lista porque es injusto, porque Uruguay no lo merece, porque hace 8 años atrás me felicitaban por la negociación colectiva y ahora me castigan. Entonces me da la impresión de como que hay toda una parafernalia formada, es decir, de medrar y generar condiciones, bueno, para que hoy o mañana el Uruguay vuelva quizás a la década del 90, que los que estamos de esa época sabemos, donde no había negociación colectiva, no había consejo de salario, no habían salarios mínimos, que, bueno, es decir, aquellos que vivimos la década del 90 saben. Entonces, bueno, hay todo un transformo político y después hay toda una estrategia jurídica que Héctor la maneja mejor que yo. Pero bueno, nosotros los dirigentes sindicales vamos a ir a la OIT a defender nuestros mecanismos de negociación. Hoy en Uruguay ningún candidato se anima a decir que va a cambiar los consejos de salario. Entonces resulta que la OIT nos quiere eliminar los consejos de salario y acá ningún candidato, desde el más extremo a un lado al más extremo del otro, quieren sacar los consejos de salario. Algunos dicen que habrá que cambiar un poquito, pero nadie se anima, porque es algo que los uruguayos lo tenemos, y esto no es de estos gobiernos, esto viene del año 43, viene de una historia del Uruguay que se dio ese mecanismo. Entonces, defender la negociación colectiva, defender los ámbitos tripartitos, para el movimiento sindical uruguayo es como santo y seña, es lo principal que hay que atender, y vamos a ir a defender con nuestros argumentos. ¿Y cómo se defiende esa posición, doctor? Y quizás algún televidente se esté preguntando, ¿y tanta fuerza tienen las cámaras empresariales uruguayas como para promover esta iniciativa? Yo creo que, lo que está en juego es el modelo uruguayo. Haciendo abstracción, no es porque nosotros seamos los más importantes en el mundo, pero en un contexto de flexibilización, de desregulación, quedan muy pocos modelos de negociación que uno pueda decir, bueno, por ejemplo el europeo, que poco a poco a veces los vemos ir desmontando. ¿Está bien? Un país del tercer mundo, un país pequeño, que desarrolla una política económica, desarrolla una política vinculada a lo social y además una política laboral que tiende al equilibrio, es cuestionable. Eso es cuestionable. Es decir, las cámaras, o gran parte de las cámaras, siempre fue crítico con todo ese proceso de reforma laboral que se inicia en el 2005. En algún momento no tuvieron otra alternativa que aceptarlo y en algún momento resolvieron ir. Cuando van a la OIT, no van solamente por esa ley, van por toda la reforma. Cuestionan la ley de tercerización, cuestionan la ley de negociación colectiva y cuestionan, en todo caso, esa regulación que se hizo sobre las ocupaciones. Es decir, y se repite como si fuera una verdad admitida que las ocupaciones no son parte del derecho a huelga. Cuando la propia OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas, que es una comisión de 20 personas técnicos,
Generalmente allí participan ex jueces, es miembro de Supremas Cortes de Justicia, es ministro de Trabajo, es un órgano eminentemente técnico. Ha sostenido, y el Comité de Libertad Sindical, que es tripartito, sostuvo y ha sostenido por más de 70 años, que las ocupaciones son una modalidad de la huelga. Si usted agarra los libros que tienen o ingresa a la página web de la OIT y de estas comisiones, va a encontrar allí en los dictámenes, en los informes, que reiteradamente se sostiene que las ocupaciones son una modalidad del derecho de huelga, del ejercicio de la huelga. Por lo tanto, entonces no se puede repetir, como se hace, de que la ocupación no es huelga. Y allí viene otro tema, que es la interpretación que hacen restrictiva de la propia Constitución. El artículo 57 de la Constitución reconoce el derecho de huelga en forma amplia. La Constitución no consagra la huelga, reconoce como un derecho preexistente y no establece ninguna cortapisa. Más cuando se refiere a la posible reglamentación, dice que eso corresponderá a la ley, pero a los efectos de asegurar su ejercicio efectivo. Es decir, no es para regular, para impedir, para restringir, sino para asegurar efectivamente. Entonces, a partir de allí, se ha entendido que la huelga, la doctrina uruguaya mayoritaria, entendió siempre que la ocupación era parte de la huelga. Pero también la jurisprudencia en un momento entendió eso. Entonces, creo que ese tema de las ocupaciones, que no es un real problema. Son muy residuales. Son residuales. Pero además cuando dicen la ocupación, porque la OIT dice, los comités de libertad sindical de la Comisión, la ocupación debe hacerse sin violencia. Está entendido sin violencia física y sin violencia en las cosas. Pero ahora entonces se trata de reinterpretar y decir, no, pero siempre hay violencia con la ocupación, una violencia moral. Eso no lo dice lo de violencia moral. No está. Lo que la OIT ha entendido consuetudinariamente es que la violencia en la ocupación no debe haber violencia en las personas y en las cosas. Pero incluso en un detalle, yo siempre le digo a la prensa, por ejemplo, cuando aprendan de las ocupaciones, qué horrible esta ocupación, yo digo, hacemos un ejercicio, vos nombrame las últimas 3 ocupaciones. Nómbramelas, en lo que va del tiempo, cronológicamente hacia atrás las 3 últimas. No te estoy preguntando ni siquiera cuánto en el año, lo que va del año. Nadie me puede determinar, y te lo pregunto a ti, Pepe, si vos me puedes decir, nombrame las 3 últimas ocupaciones. No, recuerdo ocupación pública del edificio del Codicen, esa la recuerdo. Sí, pero no en este año, es decir, no. del año pasado. Exacto. Que fue una cosa, es decir, pero estamos hablando hablemos de la actividad privada, hablemos de las actividad empresas privada. privadas. No recuerdo. No. Es decir, entonces también así, se puede decir, bueno, pero también está consagrado el derecho al trabajo. Está bien. Bueno, allí es otro tema un aspecto que, para terminar lo que estaba diciendo, sí, Milton, bueno. Nadie, es decir, porque usted me dice la ocupación del Codicen. Bueno, es una ocupación un poco, yo diría, sui generis. ¿Por qué? Porque allí había estudiantes, había otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando en términos de las relaciones de trabajo, en un conflicto de colectivo de trabajo. ¿Cuántas ocupaciones? Primero, lo que dice Milton, ¿cuántas ha habido en los últimos años? Segundo, ¿cuántos han sido trabajadores, dirigentes, procesados por violencia? ¿Ha habido violencia física, violencia en las cosas? No ha habido, ni ha habido procesamiento por eso. Es decir, entonces las ocupaciones se hacen de acuerdo a lo que piensa la OIT. Y lo que hace el decreto 165, que tanto se cuestiona, es regular. ¿Por qué? Allí establece que cuando se hace una ocupación se debe proceder de determinada manera para preservar la materia prima, para preservar los bienes, para preservar el puesto de trabajo. Ningún trabajador va a ocupar y va a romper las cosas porque va en juego eso es ilógico. Después viene la jurisprudencia. Las discusiones de la ocupación en el país tienen más de 50 años. En algún momento allá por la década del 50 se hablaba que violaba el derecho de propiedad o que se cometía un delito. Hubieron sentencias, entre ellos
de un magistrado uruguayo que después fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Odriozola, hoy fallecido, donde en un trabajo académico publicado en la revista Derecho del Trabajo, justamente desmitifica eso. Allí no hay violación de la propiedad, ni se comete un delito con la ocupación, porque es en el ejercicio de ese conflicto que se da capital-trabajo. En los últimos tiempos la jurisprudencia, cierta doctrina, que hace su lobby, ha ido metiendo en la cabeza que cuando se ocupa, se hace huelga, porque hoy van por la huelga, pero van por la ocupación, pero van por la huelga, porque esa misma discusión está ya en la OIT. En la OIT hace 4, 5, 6 años han cuestionado esa interpretación de que la huelga está reconocida en el convenio 87, por lo tanto no es así. Y el poder de las cámaras uruguayas se transmite, ¿por qué? Porque está afiliada a la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, que es la que tiene el poder y es la que ha tomado este caso de Uruguay como una especie de ley para justamente cuestionar este tipo de cosas. Está bien, pero ¿qué pasa en la OIT si efectivamente esto sigue adelante y entiende? ¿Quién es que debe entender en todo esto, además? Para decir, efectivamente Uruguay está violando determinadas normas, está ahora encabezando o dentro de una lista negra o penalizado por tal motivo. ¿Y por qué ustedes creen que efectivamente esto puede pasar? Es decir, yo siempre planteo decir que Uruguay esté en la lista. ¿Qué es la lista? Porque vamos a decir que la lista, es decir, la lista negra o la lista gris, como queramos llamarle, es una lista donde la OIT observa a los países y es decir, por el incumplimiento de determinados convenios internacionales, a lo cual el país está sujeto a cumplirlos porque los rectificó. ¿Pero cuál estaría incumpliendo ahora? Es lo que no entiendo. Supuestamente el convenio 98. ¿Qué es? El de negociación colectiva. Porque dice la ley, es decir, eso no fue inicialmente el proceso, pero ahora es como que la negociación tiene que ser entre las partes, con presidencia del Estado, tiene que ser libre, tiene que ser una negociación libre y voluntaria, y que tienen que ser entre los actores. Uruguay, cuando forma los consejos de salario, toma la determinación que no solo sean los actores, sino que participe el Estado. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales no son muy justas, muy equitativas. Siempre el patrón tiene más poder que un trabajador, eso porque es el dueño de la empresa, de las maquinarias. ¿Sí? Entonces, siempre se dijo que el Estado tiene que tratar de intervenir para que esa negociación sea un poco más equilibrada. Cuando en Uruguay la negociación fue libre y voluntaria, para tomarte la última etapa, la década del 90, de tan libre y tan voluntaria no existió. Yo me acuerdo que cuando en 2005 fui al Ministerio en el Trabajo para ver cuántos convenios colectivos habían registrado, no habían ni 20 convenios colectivos, eran 17 convenios colectivos. De empresas además. Es decir, nunca existió. Yo venía de la actividad del comercio, vengo ahí de FUESIS, sindicato que fui dirigente muchos años. Anda a negociar en un supermercado, anda a negociar en una gran cadena, era impensable. Eso era lo libre y voluntario. Entonces el Consejo de Salario, con la participación del Estado, hace que sea un poco más equitativo. Entonces ese es el cuestionamiento que nos están haciendo ahora. Pero no fue el mismo cuestionamiento cuando se presentaron los empresarios. Está claro. Es decir, acá el tema es que el modelo uruguayo es un modelo que hay que sacarlo porque asusta como experiencia. Es el conejito de Indias que hay que extirparlo porque si no otros pueden contagiar esta realidad. Y bueno, estaremos observados por la IT. ¿Qué nos puede pasar? Porque la gente se puede preguntar, bueno, ahora, ¿y si no observan? ¿Qué nos puede pasar? Contámelo después de la pausa, Milton. Es la última que hacemos esta noche y ya venimos.
Bien, había quedado pendiente una respuesta de Milton Castellanos con respecto a qué significa para Uruguay estar en una lista negra de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Primero nos duele mucho. Uruguay no hay derecho a que un país que ha sido, como yo te decía, ejemplo para el mundo, por la propia OIT, de ser el país que mejor había interpretado la Declaración de Filadelfia y que había interpretado los derechos de los trabajadores en un ámbito de negociación colectiva, que ahora estemos en una lista junto con países que generan las peores condiciones de relaciones laborales, relaciones de explotación infantil, de explotación casi esclava, de África, de Asia, de Vietnam, que es de lo de Brasil o de Colombia que matan. Es decir, estar ahí, es decir, cuando yo veo esa lista me duele profundamente que Uruguay esté en eso. Porque no nos merecemos, porque hemos hecho bien las cosas y porque en el fondo el sistema de negociación colectiva tripartita ha permitido que Uruguay sea uno de los países con mayor equidad en América Latina. Es decir, cuando hablamos de la justicia social, ¿qué es? Es el reparto. Y acá en Uruguay el principal reparto es el salario. Fíjate que en un grupo familiar casi el 80%, 77% de los ingresos del grupo familiar es salario. Después vendrán pensiones, el 70 y pico es salario. Entonces, si será importante el salario en las familias uruguayas, en el nivel de vida. Entonces, que Uruguay tenga un sistema nos duele. Ahora, del punto de vista, y bueno, quedaremos o no lo sé, va a depender del esfuerzo que hagan los compañeros. Y de cosas que también se nos escapan, porque acá, como en toda organización internacional, está lo que se llama los acuerdos políticos macro. Claro. Es decir, bueno, si vos me sacás a fulano de la lista, yo te saco a Mengano, es decir... ¿Y Brasil puede ser el que esté en la vuelta? Puede ser, ahora, pero tampoco, y yo le doy a esto que maneja más esos detalles, tampoco se nos viene el mundo abajo. A ver, nos duele, vamos a pelear para que no, porque no es justo. Ahora estar observado en la OIT, es decir, tendremos que parar, pero tampoco es que se cae el mundo y que Uruguay va a perder. Uruguay va a seguir reivindicando y estará observado este año, estará el año que viene. Hay países que están varios años observados. Bueno, intentaremos salir cuanto antes, si no podemos este año. ¿Cuál es la estrategia, doctor, al menos desde el punto de vista de los trabajadores? Porque los empresarios también, yo los he escuchado hoy, dicen, bueno, esto afecta realmente al país, nos duele que esté pasando esto. Yo creo que acá habría que ver algún aspecto. Primero, desde que presentaron la denuncia, desde que tuvo una misión acá, se hicieron esfuerzos, porque la observación original que se hace sobre la ley, de las 7 observaciones que se hicieron en ese momento, 2 quedaron solucionadas. 2 ya están. Una era la integración del Consejo Superior, que la OIT consideró, que el Comité de Libertad Sindical consideró que allí debían ser paritarios, cosa que no es así en la propia OIT. Pero por eso lo hicimos, claro. Lo hicimos igual que la OIT y la OIT nos observó por qué lo hacíamos así y no era como iguales, claro. 3 partes iguales. Pero señores de la OIT, le hicimos como funcionan ustedes y se enojan porque en algunas cosas es de Ripley, perdóname. Segunda cuestión, hubieron infinidad de instancias de negociación. En todas esas instancias, y hubieron propuestas de ellos en algún momento, propuestas nuestras, PCNT, y propuestas del gobierno. Generalmente, el sector empresarial siempre sostuvo, queremos cambiar todo. En realidad, lo que había dicho el Comité Sindical era que debía de negociarse, claro, para hacer las modificaciones, pero no modificarlo todo, no hacer una modificación unilateral. No nos pusimos de acuerdo, porque hay aspectos que consideramos de esa ley, algunos aspectos que son secundarios que perfectamente se pueden, otros que nos parece que son esenciales. Justamente, una de las cosas que nos está dispuesto a ceder
es la negociación por ramo o la ultractividad de los convenios, por ejemplo. Pero no aspectos que tienen que ver con el registro, que son aspectos secundarios. Ahora, generalmente, como han sostenido algunos referentes en ese momento en las negociaciones, bueno, pero si a mí yo estoy ganando 1-0, no quiero negociar nada. Y esa fue un poco la tosudez. Me parece que hubo tosudez, de no querer, a ver, si hay que mejorar, mejoremos. Porque esa ley tampoco era el ideal del movimiento sindical. El movimiento sindical tenía otra norma, o hubiese querido otras cosas, pero en aquel momento se llegó a eso y por eso se defiende esa ley. ¿Qué es lo que va a pasar en la OIT? Bueno, usted sabe que la lista se conforma. ¿Quiénes conforman la lista? Los trabajadores y los empleadores. Los trabajadores generalmente son los que tienen una lista mayor de violaciones, de países, de gobiernos que violan la derecha. Y los empleadores llevan algunos casos que tienen, generalmente está Cuba, está Venezuela, Uzbekistán, y Uruguay lo han metido allí, en ese caso. Y después viene la negociación. Y en la negociación de esa primera lista de 41 se eligen los 24 casos más emblemáticos para discutirlo. Porque uno de los temas que tiene, o una de las características que tiene la OIT es que no solamente aprueba normas, sino que tiene un mecanismo de contralor. Ese mecanismo de contralor puede ser mecanismo de contralor mutuo, que es la obligación que tiene el Estado de informar sobre el estado de cada convenio, si ratificó, si no ratificó, si aplicó, y el otro es el mecanismo de queja y denuncia, que es en el que estamos en este momento. O sea que esa discusión, va a haber una discusión si quedamos o no en esa 25, ¿no? Y lo que puede pasar si mañana quedáramos en esa 25, habría que, bueno, indudablemente, como ya lo señaló Milton, nosotros como en todo este proceso, el PIT-CNT ha defendido esa ley. Pero lo hemos defendido porque consideramos que ha sido un elemento de apoyo a la negociación colectiva sustancial y que ha llevado a equilibrar las relaciones de trabajo. No es lo otro es volver a la década del 90. Está bien, pero ¿y si se integra esa lista finalmente? ¿Qué significa a los efectos a ver, de la ley? Si se integra esa lista, esa discusión que se va a dar en la comisión de normas, que es donde se da la comisión de normas de la conferencia, allí puede terminar, va a depender de las alianzas que hagamos, de los apoyos que tengamos dentro de los gobiernos. El gobierno también va a jugar, indudablemente. Y lo que puede salir, yo me atrevo, en la peor hipótesis, es reiterar que debe cumplir el mandar un proyecto de ley al Parlamento. El Parlamento, que es soberano, decidirá. Eso puede pasar. Lo otro que pueda llegarse a través de un mecanismo de negociación a que la OIT proporcione una ayuda técnica, bande, para tratar de ver si nos podemos poner de acuerdo. Lo que pasa es que acá hay cuestiones de fondo. Es decir, hay cuestiones de fondo. Es decir, ¿queremos un sistema de negociación colectiva como el que queremos o no queremos que exista ningún sistema de negociación? Porque cuando reclaman negociación colectiva por empresa, es decir, bueno, es dejar librado el gallinero. Para que la gente le quede bien claro. Es decir, acá la discusión es si en Uruguay se tienen que continuar los consejos salarios. No, esa es la discusión de fondo, el modelo. Eso está claro. Y toda la búsqueda de eso. Algunos lo dicen más directamente y otros no. Pero toda esta observancia es volver a la negociación. Y bueno, que exista consejo de salario, pero vamos a ver si son más importantes las negociaciones por empresa. Y todos sabemos que en Uruguay negociar por empresa, para cualquier trabajador que me esté viendo, sabe que es muy difícil. El 80% de los trabajadores uruguayos trabajan en empresas de menos de 5 empleados. Entonces, a ver, yo quiero ver una empresa de 4 o 5 que vaya y se sienten con el patrón a discutir su salario. Está difícil. Cualquiera que esté en esas condiciones sabe que es difícil. Entonces, pero el trabajador sabe que cada 6 meses tiene el correctivo, tiene el ajuste salarial, tiene su convenio colectivo, tiene su categoría. Y eso solo si hay consejo de salario por sector, que es un poco lo que decía Héctor.
Entonces, en el fondo, estamos en una partida donde quieren sacarnos los consejos salarios y bueno, nosotros defenderemos como podamos. ¿Cuándo habrá de ocurrir esta instancia? La conferencia comienza el 10. 10 de junio. El 10 de junio comienza, se instala la conferencia, se designan las comisiones, la comisión de norma es una comisión que está prevista, empieza a funcionar casi desde el primer día. La comisión estudia, porque previo a cada conferencia anual hay un informe general de la comisión de expertos en aplicación de normas. Esa comisión de expertos lo que hace es una información general sobre el estado de la situación de cumplimiento de los países. Allí están los que no informaron sobre el convenio, los que no cumplen, las denuncias. Todo eso es un informe voluminoso. De allí es donde se sacan esos casos. Entonces hay una discusión sobre ese informe general y después empieza la discusión por los casos particulares cuando está determinada esa lista definitiva. Perfecto. Bueno, vamos a dejar, no sé cuánto tiempo tenemos, director, nos da unos minutos como para también incluir algo que yo les preguntaba a ustedes antes de la pausa, de este informe de la Comisión Global sobre Futuro del Trabajo, que plantea como 3 grandes puntos, ¿no? Oportunidades centrado en las personas, de programas centrados en las personas, implementación de la inversión en las instituciones del trabajo, y el hecho de incrementar la inversión en el trabajo de la gente durante el tiempo, o sea, sostenible durante toda la vida. Yo creo que el trabajo, no podemos ver el trabajo con algunas miradas parciales, por ejemplo, solo concentrado en las tecnologías, o el impacto de las tecnologías, o el impacto de los cambios en la organización del trabajo. En la historia de la humanidad los cambios existieron siempre. La diferencia ahora con los anteriores, con el vapor, con la revolución, es decir, es la velocidad, es la rapidez con que los cambios, yo en 2 o 3 años se me dio vuelta. Ahora, los problemas del trabajo, una mirada muy importante es la tecnología, pero otra muy importante, por ejemplo, es la matriz productiva, es decir, qué vamos a producir los uruguayos para tener trabajo. Y eso implica también inserción internacional, implica educación, implica formación profesional, inversión, es decir, capacitación. Si yo pienso que el problema del trabajo es solo pensar que viene el robot y se va a sentar acá el robot en el lugar que estoy yo, si solo lo miramos de ahí, podemos correr el riesgo que sea una mirada parcial, pero más una mirada que solo sirva o sea utilizado para algunos sectores. Por ejemplo, decir, bueno, que vengan y me digan, Milton, mirá... ¿Vos o el robot? Sí, o me digan, Milton, no me pidan los consejos de salario, muchas cosas, porque tengo a Tito, el robot ahí atrás, que va a ser el director del Cuesta Duarte, y vos tendrás que irte para tu casa. No, mirá que la tecnología va a venir una máquina y ustedes... Es decir, si no se ve de una manera integral. Entonces nosotros, por ser cortito, es decir, el trabajo en Uruguay, por la importancia que tiene, se tiene que hacer una mirada integral y con participación de todos los actores. Tripartismo, empresario, gobierno, trabajadores, y con una mirada. ¿Qué vamos a invertir? ¿Qué vamos a producir? ¿Dónde nos vamos a formar? ¿Qué vamos a capacitar? Es decir, ¿qué tecnología vamos a traer? Pero no me vengan solo con el robot. El robot es muy importante, pero no solo es. Chapirain, nos quedan 2 minutos. Yo en estos 2 minutos quisiera decir 2 cosas de ese informe de ABT. Es un informe que tiene a veces sus ambigüedades, pero hay 2 o 3 cosas que me parece que son centrales. Primero, todo el tema de la transformación en el trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, la revolución de tecnología, del informe se desprende que eso no debe quedar librado al mercado, sino que hay una reivindicación del papel del Estado en esa dirección, a través de las políticas activas, de formación, de calificación, de determinar cuáles, qué actividades se va a desarrollar, en dónde se va a desarrollar. Regulando. Sí, por lo tanto, regulando. Ahí está. Ese me parece que es un elemento central. No se posiciona desde el libre mercado, sino que se posiciona del rol protagónico que debe desarrollar el Estado
y la Organización Internacional del Trabajo. Y segundo aspecto que a mí me parece muy importante es el rol de la participación, de la negociación colectiva, del diálogo social, que lo repite, lo resalta como un elemento central. Es decir, que no es solamente el Estado en forma unilateral que lo decide según los humores del tiempo, sino que lo debe hacer con los sectores sociales. Por lo tanto, está diciendo, el trabajo no es patrimonio de los empleadores, no es patrimonio del Estado, es patrimonio, mientras vivamos en este sistema, patrimonio de todos. Porque el trabajo es un bien escaso que hay que tratar de repartirlo con un sentido de igualdad. Y sobre todo empezar a valorar los tipos de trabajo. Y el tercer aspecto, que a mí me parece también central, es la reivindicación de la protección social. Se decía, yo cuando era estudiante aprendí que seguridad social era la protección desde la cuna hasta la tumba. Acá dice más o menos igual con distintas palabras. Es decir, que el ser humano debe tener un mecanismo de protección social o de seguridad social que lo proteja de todos los avatares de la vida, los riesgos biológicos, los riesgos sociales y las circunstancias. Y allí ingresamos también a la discusión de la renta universal básica como complemento de las otras. Pero eso ya nos llevaría a otro tiempo. Pero quería resaltar esos tres puntos que me parece que son esenciales de ese informe de la OIT, que se va a discutir ahora también. Sí, por supuesto. Será uno de los temas en este aniversario número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido un poco el centro de la charla en el día de hoy. No me acompañaron con el café, pero sí los invité con un vaso de agua por lo menos. Agua. Así que bueno, queda cruzada la invitación, por supuesto, como siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Milton, por acompañarnos en la noche. Gracias a ustedes, gracias al programa, un saludo a la audiencia y bueno, cuando ustedes quieran estamos acá. Bien, y a ustedes les decimos nuevo encuentro, de Encuentro Central precisamente, en la pantalla de la televisión pública de Uruguay los viernes a las 22 horas.